representada en las caras sonrientes. Pero también, avanzando en la investigación, se encuentra que hay una sonrisa que, como los estímulos faciales, es decir, hay una estimulación del rostro. Uh-huh. En una sonrisa, en una carcajada, se muestran los dientes. Sí. Pues hay una asociación también con la muerte, con los cadáveres. Ah, sí. Y entonces, si tú lees a Fray Diego Durán, por ejemplo, o si lees a los testigos españoles que vinieron a la conquista, vas a ir encontrando con que platican de que las fiestas prehispánicas, las fiestas que se celebraban en los templos, acababan con la muerte. Entonces, para hacer una fiesta entre los aztecas, lo que hacían era hacer una muerte apoteótica, uh-huh, que los españoles llamaron sacrificios humanos. Pero el nombre está mal puesto, no eran sacrificios, porque quien se prestaba a morir en el ara era porque iba a convertirse en Dios. La palabra apoteosis quiere decir eso, la elevación a la deidad. Teosis, eso es una palabra latina. Uh-huh. Teosis de Dios. Entonces, era una manera de acceder al cielo. A través del sacrificio humano. Y es lo que llamaron sacrificio humano. Pero nadie se sacrificaba, iban con gusto. Porque sabían perfectamente que iban a hacer... Entendían que iban para llegar a un tema superior, ¿no? Claro, a deificarse. Ajá. Oye, interesante. ¿Y el otro libro que presentaste, ¿de qué se trata? El otro libro se llama también es un poco histórico, se llama Las Revelaciones de Judas Tomás. Uh-huh. Y fíjate, se cuenta, ¿cómo empiezo? Bueno, hubo un monje mexicano, uh-huh, Fray Servando Teresa de Mier, uh-huh, que en 1796 dijo un discurso, un 12 de diciembre, en la Colegiata de Guadalupe, en México, donde sostuvo una tesis vieja, antigua, de que Quetzalcóatl era Santo Tomás Apóstol, que había venido cuando Jesús antes se apareció a todos sus apóstoles y les dijo que difundieran su doctrina por el mundo. Santo Tomás, el apóstol incrédulo, tomó rumbo a América, aunque digan que se fue a la India, que se fue al país de los partos, etc. No se tiene la seguridad. Y Fray Diego Durán, lo que se le ocurrió es que para donde cogió Santo Tomás fue para acá, para América, y llegó a la Anáhuac, que entonces no se llamaba América. Claro. Y entonces Santo Tomás Apóstol, aquí lo conocieron con un nombre que equivale a lo mismo de Tomás, Quetzalcóatl. ¿Qué quiere decir Quetzalcóatl? No quiere decir nada más serpiente emplumada como lo tradujeron los españoles. Quetzal es la representación del plumaje que tienen esas aves y que se usaba para los penachos. Uh-huh. ¿Quiénes usaban los penachos? Los tlatoanis. Uh-huh. ¿Por qué? Porque era una representación como la aureola de los santos, uh-huh, la divinificación de un personaje. Como no le ponían una aureola, le ponían un penacho. Eran unos dioses. Sí. Uh-huh. Y Tomás quiere decir gemelo, doble, cuate. Curiosamente, Tomás tenía un segundo nombre, Dídimo. Uh-huh. Y Dídimo también quiere decir testículo. Entonces ahí hay un juego de palabras y de ideas en donde se dice que Tomás era el hermano gemelo de Jesús de Nazaret.
Nada de cosas, Hermano, casi nada. Casi nada, Y que María en el parto tuvo a Tomás. O sea, gemelos. Sí, que se llamó Judas. Judas y Jesús. Porque la mayoría de los nombres judíos empezaban con J. Judas, Juan, José, Jesús. Sí. ¿Por qué? Porque era una letra o una expresión que atraía o que se refería a Yahvé o a Dios, a Jehová, que también se empieza con J. Claro. Entonces, la mayoría de los nombres judíos empezaban con J. Entonces, se llamaba Judas y le apodaban Tomás, que quiere decir el cuate. De eso trata el libro. Es decir, en toda esa trama, Fray Servando Teresa de Mier captó la idea de Fray Diego Durán y de otros investigadores como Boturini, como Agustín Borunda, y lo dijo en la colegiata de Guadalupe, y eso le valió el destierro, el encarcelamiento, la fuga, y finalmente, bueno, el maltrato de la Iglesia, la Inquisición, que lo desterró de México, y que bueno, pues el pobre finalmente regresó a México cuando ya se había logrado la independencia y ya había un gobierno republicano, bueno, no republicano, llegó en la época de Iturbide, que era el primer imperio, y después de eso, cuando cayó Iturbide, Fray Servando Teresa de Mier fue nombrado diputado del primer Congreso mexicano. Y cuando me tocó a mí estar en el Congreso, fue cuando se puso el nombre de Fray Servando Teresa de Mier en letras de oro en el recinto legislativo. Y de ahí me nació la idea de, bueno, señor, ¿por qué? ¿Quién es? Ajá. Y eso me llevó a estudiar y investigar todo esto desde Fray Diego Durán, que fue de la primera idea. O sea, quiere decir, oye, y está interesante ese segundo libro porque muy pocos conocen esa historia que tú estás relatando en este momento. Sí. O sea que este personaje del que tú haces el libro, la historia dice y constata que puede ser un medio hermano gemelo de Jesucristo. Pues, o sea, yo he leído... Así lo dice la historia. Yo he leído los 4 testamentos. Porque finalmente hay que sacar la verdad de la historia, lo que está oculto en la historia. Hay cosas ocultas y hay cosas cifradas. Si tú ves cuál es el día que se celebra Santo Tomás, es el 2 de julio, el día 2. Si tú divides el año siderio en 2, a partir del 25 de diciembre, o que es el nacimiento de Jesús, el 2 de julio cae exactamente a la mitad del año. Hay, de los 365 días, exactamente la mitad es el 2 de julio. ¿Por qué? ¿Por qué ese día? ¿Qué trató la Iglesia de señalar con poner a los días de Santo Tomás su celebración en esa fecha? Eso tiene una importancia, por ejemplo. Sí, y hay un mensaje ahí cifrado. Hay un mensaje cifrado. Y así como eso hay otras muchísimas cosas. En el testamento apócrifo de Judas Tomás, que narra pasajes con el propio Jesucristo, hay un versículo en donde Jesús le pregunta a sus apóstoles: mírenme bien y díganme a quién me parezco. Bueno, sí, aún esa frase, aún fuera de todo contexto, significa mucho. Claro. Significa mucho. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que ir infiriendo que efectivamente, pues Jesús
trataba de preguntarles a los demás, a ver, pues... A ver, comparen. Y aquí está, ¿no? Así que ustedes díganme, ¿no? O sea, ellos sí sabían esa historia, pero pues, nunca la contaron y además en abierto, ¿no? Como dicen, ¿no? Hay juegos que en la Biblia narrados en los testamentos que uno no entiende y que al final, si parte uno de la idea de que tenía otro cuate, lo empieza uno a entender. Por ejemplo, hay una frase de Jesús que dice: ahora me veis ahora, luego no me veréis y luego me volveréis a ver. Esa frase contiene un juego de presencia, de ausencia y de presencia que solamente la pueden hacer dos que se parezcan. Dos cuates. No más. Sí. Lo que pasa es que la gente... Un juego perverso también jugaban ellos, ¿no? Claro, porque era un juego perverso. ¿Tú crees que se pasó 40 días y 40 noches en el desierto? No, se terciaban. Iba uno y luego iba otro, y iba todo el uno, mundo, iba otro. Pues, y no, como los confundían, y todos pensaban que era el mismo que estaba ahí 40 días, 40 noches. De eso trata el libro ese. Hay que comprarlo porque está interesantísimo. Digo, yo esa historia no la conocía, pero cuando tú te adentras a ese tipo de investigaciones como las que tú haces en tus libros, en este libro que acabas de mencionar, que se llama, repítelo. Se llama Las revelaciones de Judas Tomás. Hay que comprarlo porque la verdad, yo no esperaba escuchar algo así. Hay en la librería Hiperión hay algunos ejemplares, pues y en las librerías que están en el Pasaje Enríquez también hay algunos ejemplares de esos libros. Oye, Magno, haciendo memoria, ¿cuántos libros has hecho a lo largo de tu vida? ¿Cuántos llevas ya? Como si, pero han escrito más libros de los que he leído. Como 30,000, ¿cuántos llevas tú? No, 24 con el que estoy haciendo. 24 libros. ¿Y cuál te ha gustado más? Estos dos. De Judas Tomás, ¿no? Mira, me han elogiado mucho. ¿No te gustó de La Tierra de Vladivostok? Ese es un gran libro, La Tierra de Vladivostok. Sí. Tiene unas historias de vida muy bonitas. Sí, muy bonito. Está agotado ese libro. Sí, pero es un gran libro. Deberías de volverlo a editar ahí, de volverlo a imprimir, porque la verdad mucha gente se quedó con las ganas de leerlo. Lo estoy arreglando porque fue de los primeros. La Tierra de Vladivostok, muy buen libro. Lo estoy arreglando y ya casi lo tengo terminado, pero me he estado ocupando de otras cosillas. Pero sí, fíjate que merece una reimpresión. Hay otro que leí también que es unos poemas, no me acuerdo los poemas. Es un libro de una carátula roja, tiene como un corazón. Ya. ¿Te acuerdas? Sí, los poemas. Se llama 20 poemas de humor. 20 poemas de humor. Y una circular de administración. Sí. Muy buen libro también ese. Sí. Tienes varios que la verdad que han dejado así como una huella imborrable para muchos que los hemos leído y comprado. Estos dos no los he leído, pero los voy a leer seguramente que pronto. Y los voy a leer. Pero oye, platícanos también, está muy bien. Ahora, es que Magno García Manero tiene como muchas facetas, ¿no? El del escritor, el del humorista, el del bohemio, el del buen amigo, el del político. Ahora, platícanos un poco el tema político. Tú fuiste diputado local. Fui diputado local. ¿En qué legislatura te acuerdas? En la 56 legislatura. 56. Hace 30 años. Y luego también fuiste senador de la República, obviamente. Sí. Que fue una gran época también para ti, la del Senado de la República. Sí, ¿no? Fue pues yo creo que una época importante porque pues tuve la suerte de conocer a personajes que ahora están en el juego político. La como política nacional. Pues Eberto Castillo, Andrés Manuel Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, pues que nos llevábamos de a tú. Sí. Yo te confieso que ahora Andrés Manuel no lo he molestado nunca para pedirle nada. Pero te llevas bien con él. Pero me llevo bien con él, sí. Conviviste con él en varias ocasiones, yo creo, ¿no? Sí. Hubo diálogo, hubo charlas, ¿no? Sí, nos reíamos y nos divertíamos. Pues, por cierto, estuvieron aquí sentados Cuauhtémoc, Alberto y Andrés Manuel en ese sillón. Ahí enfrente. Y